Bien, hermanos, tanto para quienes impulsaron la Reforma Protestante como para nosotros hoy, que han pasado ya más de 500 años, el punto de partida siempre debe ser el mismo. Y ese punto de partida es la palabra de Dios. Eso debemos siempre tenerlo claro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver 3 principios clave que creemos los reformadores extrajeron de las Escrituras para mirar desde una posición bíblica este asunto de la educación. Y el primero de ellos es la centralidad y la utilidad de la palabra de Dios. Ese es el primer principio que vamos a ver hoy. Como nosotros hemos estudiado en domingos anteriores, la Iglesia romana durante muchos siglos había dominado, había creado un monopolio durante cientos de años, y en un momento de la historia el Señor obró en el corazón de unos creyentes para que rescataran unas doctrinas bíblicas que habían sido olvidadas, que habían sido relegadas, que de pronto habían sido rechazadas también por muchos, y que habían sido dejadas en un rincón por esa doctrina dominante de la Iglesia católico romana. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los reformadores para rescatarlas? Precisamente volver a la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron. Ir a la palabra de Dios para encontrar qué era lo que ella decía acerca de todas las áreas de la vida del creyente. Eso es lo que hemos estado viendo en la escuela dominical, lo que hemos estado escuchando aquí en los sermones. Y lo primero que hicieron los reformadores en su tiempo fue poner el mensaje central de las Escrituras en el lugar que le correspondía. Lo que hicieron los reformadores fue dejar a un lado la tradición humana que se ponía a la par de la palabra de Dios y por el contrario afirmaron que solo en Jesucristo había justificación para el hombre y que esa justificación no era por obras, como enseñaba la iglesia de su tiempo, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en cualquiera de los temas de nuestra vida que nosotros analicemos. Retornemos a las Sagradas Escrituras porque en ellas está el conocimiento necesario para conducirnos como debemos. Entonces, eso es lo primero, hermanos. Pero, ¿qué fue lo que vieron exactamente en las Escrituras los reformadores? Les pido que por favor me acompañen a 2 de Timoteo, la epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y en esa carta vamos a mirar el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, y allí vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3 los versículos 16 y 17. Segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, para instruir en justicia, 4, y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si se dieron cuenta, yo hice énfasis en 4 cosas de ese versículo 16. Número 1, que la Escritura es útil para enseñar. Número 2, que la Escritura es útil para redarguir. Número 3, que la Escritura es útil para corregir. Y número 4, que la Escritura es útil para instruir. Eso es educación. Y lo que están diciendo los reformadores aquí, o lo que vieron en primer lugar, era que la Biblia era suficiente para educar al hombre en lo necesario para la salvación. La Biblia es suficiente. Usted no necesita más en términos de la revelación divina, porque todo está aquí. Eso quiere decir que si yo tengo algo que conocer acerca de mi condición, por ejemplo, delante de Dios, yo lo encuentro aquí. Si yo necesito saber algo de quién es Dios, yo lo encuentro aquí. Si yo tengo que saber cuáles son las demandas que Dios me hace, yo las encuentro aquí, en la Escritura. Y eso fue lo primero que los reformadores vieron, que en ella está contenido todo lo que el hombre debe saber para su vida cristiana. Y ahora, no solo eso, sino que en ella está contenido todo lo que el hombre no creyente tiene que saber que le va a suceder si no cree.
Dios le ha placido, hermanos, revelar en la Escritura todo lo que Él quiere que sepamos de Él. Por eso es que el canon hoy está completo. La Biblia está completa. No podemos quitarle, no podemos ponerle, no podemos acomodarla, porque la Biblia es palabra de Dios. Ahora, en su tiempo los reformadores sí que vieron que la Biblia era suficiente para todas estas cosas, pero no omnisuficiente. La Biblia es suficiente, pero no omnisuficiente. ¿Cómo así, Pastor Edward? Sí, la Biblia es suficiente para todas las cosas que tienen que ver con mi salvación, pero la Biblia, por ejemplo, no me enseña cómo armar un carro. La Biblia no me enseña cómo hacer operaciones matemáticas complejas. Eso no me lo dice la Biblia. La Biblia me da los principios que gobiernan todos los demás asuntos de mi vida, pero hay cosas que yo no encuentro aquí. Inclusive hay dilemas éticos, morales que se me presentan hoy y que yo tengo que acudir a los principios que me da la Escritura, porque la Biblia no es específica en ese tema particular. Y eso nosotros lo hemos vivido como creyentes. Pero si yo conozco la Biblia, sé cuáles son esos principios que deben regular mi vida como cristiano, aun cuando no me hable del caso específico que yo estoy necesitando o por el cual yo estoy pasando. Eso es lo primero. Ahora bien, hermanos, en el versículo 16 que nosotros acabamos de leer, hay 4 cosas en las cuales yo hacía énfasis. Primero, dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hasta ahí. Útil para enseñar. ¿Eso qué quiere decir? Que más que enseñar cualquier otro tema, la Biblia es útil para comunicar todo lo que está relacionado mayormente con la fe cristiana. Ese es uno de los propósitos o de las utilidades que tiene la Biblia. Y no solo comunicar esas doctrinas, sino también cómo se aplican esas doctrinas a la vida del cristiano. La Biblia es útil en principio para eso. La Biblia es útil para llevar al hombre por los caminos del Señor, y por eso los reformadores vieron en ella el punto de partida para cualquier otro conocimiento. La Biblia, hermanos, debe ser el punto de partida de cualquier conocimiento. No debemos partir de un punto de vista ni ateo, ni agnóstico, ¿sí? No, tenemos que partir de un punto de vista bíblico y desde ahí entonces nosotros podemos enfrentarnos a todo lo demás. Fue lo que vieron los reformadores en su tiempo. Sin embargo, eso para ellos tenía un reto importante, que yo no sé si de pronto usted lo había pensado. Y es que en el tiempo de los reformadores había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. Y entonces la tarea era doble. Vamos a enseñarle a estas personas las escrituras, ¿sí?, que hemos traducido a su idioma, pero tenemos un detalle y es que ellos no pueden leerla, no pueden copiarla. Entonces tenemos que enseñarles a leer, tenemos que enseñarles a escribir para que ellos primeramente puedan beneficiarse de las escrituras. Entonces fíjense ustedes la tarea. Aquí damos por hecho que todo el mundo sabe leer y escribir, por lo menos los que están en edad de leer y escribir. Pero en su tiempo, los reformadores se encontraron con que la gran mayoría no sabía hacer estas dos cosas. Entonces, en ese tiempo, cuando ellos traducen las escrituras, primero tuvieron que enseñar esas habilidades a la gente. Enseñarles a leer y enseñarles a escribir. Y tuvieron que abrir esos espacios educativos que no existían, para que la gente pudiera aprender eso y acercarse a la palabra de Dios por sí mismos. Ahí empieza la educación del hombre, hermanos. Debería empezar por ahí, por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que en el siglo XVI nacen esas primeras escuelas, por impulso de la Reforma Protestante. A la religión dominante no le interesaba que la gente supiera leer y escribir. ¿Para qué? Si aquí hay alguien que les puede decir todo lo que tienen que saber y pare de contar. No, nosotros los protestantes, hermanos, creemos que si la Biblia es útil para enseñar, la gente debe ser enseñable. Eso quiere decir que la gente tiene que saber leer y escribir para poder instruirse en las escrituras. Inclusive el que es ciego y no la puede leer como la leemos nosotros. Hay Biblias en braille. Pero eso es un esfuerzo porque reconocemos que la Biblia es útil para enseñar. Si no, no nos hubiéramos preocupado hace más de 500 años por eso.
Hubiéramos dicho, no, pues no saben leer ni escribir. Bueno, igual aquí nosotros les podemos seguir contando, le podemos seguir pintando vitrales con toda la historia de la Biblia y con eso tienen. Pero el protestantismo lo que hizo fue ver la necesidad de ser enseñados por la Escritura y de poner a la gente en la capacidad de hacerlo, de conocerla. Punto número 2. La Biblia dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Es una palabra que suena como medio extraña. Redarguir. Pero si nosotros la analizamos con detalle, lo que quiere decir es persuadir, argumentar, para probar, ¿sí? Para poner al descubierto. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Para eso sirve ella misma, dice la palabra de Dios. Y por eso todo conocimiento debería estar subyugado a la palabra de Dios y no viceversa. No, yo no voy con mi conocimiento científico a ver si la Biblia es verdad. Hace un par de días hablábamos de eso con algunos hermanos. Yo no voy con mi conocimiento científico a ver si la Biblia es verdad. Yo voy con mi certeza de que la Biblia es verdad a ver si mis conclusiones que yo he obtenido por otros lados se ajustan o no a ella. Si no se ajustan, yo tengo que desecharlas. Si yo no puedo comprobar algo, yo no digo, no, entonces la Biblia no tiene la razón, porque eso no se puede comprobar, entonces la Biblia, nada, se equivoca. No, al contrario, yo tengo que decir que yo soy limitado, que yo no puedo conocerlo todo y que la Biblia tiene la razón. Eso es una cosmovisión o una manera de ver la vida completamente distinta. ¿Entendemos eso? Porque esa es la realidad, hermanos. Si la Biblia es mi norma de fe y conducta, yo me rijo por ella. Y todas las demás conclusiones a las que yo llegue en mi vida deben estar dentro del marco del Evangelio. Entendiendo precisamente eso, los reformadores en su tiempo impulsaron inclusive universidades. Y ahí usted encuentra los nombres de las universidades más grandes que hemos tenido en este lado de la civilización. Princeton, Harvard. Todas estas universidades nacen como espacios primero para formar ministros del Evangelio y después terminaron en lo que vemos hoy. Pero el impulso de esas universidades los dieron los reformados, no el mundo liberal que vemos hoy y que se ha apropiado de los espacios, por ejemplo, universitarios para avanzar con la agenda progresista y LGTBI, etcétera, etcétera. Pero las universidades no nacieron con ese fin. Todo lo contrario, eran centros donde se sabía que la palabra de Dios era la base para todo lo demás y a partir de eso se estudiaban otras materias también. Pero reconociendo siempre que la palabra de Dios tenía la razón por encima de cualquier otra cosa. Hoy, hermanos, es todo lo contrario. Usted se encuentra que las instituciones nacen primero para complacer al hombre, para que el hombre se sienta bien, para no ofender a nadie, para no decir nada políticamente incorrecto. Y luego entonces miramos si Dios cabe por allá en una materia de religión, que además no es de opción del que está ahí, sino es una religión impuesta muchas veces. Y entonces, claro, decimos, hermanos, esto no puede ser, porque mi conciencia tiene que estar subyugada a la palabra de Dios. Y yo no puedo hacer otra cosa. Y eso fue lo que dijo Martín Lutero cuando lo estaban juzgando. Yo no puedo ir en contra de la conciencia. Eso no es bueno ni es justo. Si usted me va a enseñar algo o me va a señalar algo que está en contravía de lo que yo estoy diciendo, demuéstremelo por la palabra de Dios. Demuéstremelo por la palabra de Dios. Si usted puede hacer eso, me convence. Pero si no está aquí, si no emana de aquí, yo no se lo puedo enseñar a mi hija. Usted no se lo puede enseñar a su hijo. Claro, tenemos que saber qué es lo que se mueve a nuestro alrededor en el mundo, pero eso no quiere decir que todo viento de doctrina sea verdadero sencillamente porque alguien lo dijo. Esa no es la razón para creer en algo. La razón para creer en algo es que está de acuerdo única y exclusivamente con la palabra de Dios. Punto número 2. Punto número 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Corregir. ¿Y qué quiere decir esa palabra corregir? Para enderezar lo que está torcido. También para poner las cosas, dice aquí, y pensamientos en corrección, es decir, en lo que es correcto, en lo que es justo. Pero ¿cómo yo hago eso si no tengo una norma que me diga qué es lo correcto y qué es lo justo? No lo puedo hacer.
Si yo relativizo todo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, yo no puedo enseñarle a un niño qué es lo bueno y qué es lo malo. En efecto, hoy se desestimula que tú les digas a los niños o a los jóvenes qué es lo bueno y qué es lo malo. Déjalo que lo descubran. Ellos descubrirán qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos por su propia capacidad crítica van a llegar a la mejor conclusión, lo cual es falso. ¿Pero por qué? Vuelve el principio que vimos hace un momentico, la centralidad de la Escritura. Si yo sé que la Escritura me dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿cómo voy a dejar yo a ese niño que decida qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso no es educación cristiana. La educación cristiana le dice al niño esto es lo bueno y es lo malo. ¿Por qué? Vuelvo, porque si la palabra me dice a mí que si yo sé que es lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado, yo no puedo dejar que mi hijo peque sabiendo que lo que está haciendo está mal. Pero eso es lo que se enseña hoy. Déjelo, que él descubra, que él experimente, que él haga, que él piense, que él diga. Pero eso no fue lo que nos dijo la Escritura, ni lo que vieron los reformadores tampoco. Precisamente porque se amarraron a la palabra de Dios como su norma de fe y de conducta. Esto es importante, hermanos, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Hay mucha gente que dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero saber, Señor, revélame tu voluntad. Ahí está, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios para usted es su santificación. ¿Cómo voy yo a santificar a mis hijos si no los educo? Porque no soy yo el que lo voy a hacer, lo va a hacer la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que si alguien tiene la verdad, es la palabra de Dios. Es absolutamente siempre la palabra de Dios. Y eso viene con la disciplina, eso viene con el enseñar, eso viene con el redarguir, eso viene con el corregir. Y eso fue lo que los reformadores vieron en su momento y lo que nosotros deberíamos tener en cuenta hoy para la educación nuestra. Que la Biblia en primer lugar es central y es útil para todas estas cosas. Cuarto punto, hermanos, de ese versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y cuarto punto dice, para instruir en justicia. Y esto también va muy enfocado a los niños y a los jóvenes. Porque este instruir me habla de levantar o de criar. Eso es instruir. Instruye al niño en su camino, porque ¿qué? Si nos acordamos de ese versículo, a ver si, ¿sí? Ajá, por ahí he escuchado varios que se acordaron. Claro, porque tú lo instruyes y él más adelante no se apartará de él. Eso no quiere decir que el niño vaya a ser salvo si yo lo crío en el temor del Señor. Uno esperaría que sí. Pero ese niño es responsable delante de Dios por esa decisión que tiene que tomar. Y sabemos que eso solo va a ocurrir si el Señor hace la obra en él. Pero mi deber como padre, nuestro deber como iglesia es instruirlos en justicia, instruirlos en lo bueno. Porque si no lo hago, ya tengo la batalla perdida. Es que la Escritura me dice, instrúyelo para que él camine derecho. Corrígelo para que él camine derecho. Y uno podrá decir, pastor, sí, muy interesante, pero ¿y qué pasa con nosotros los adultos? ¿Será que nosotros no necesitamos instrucción también? Claro que sí. Claro que sí, por eso la Escritura me habla también de este tema de la instrucción como el llamar la atención sobre algunos asuntos particulares. Y esto es bien importante, hermanos, porque ese es el concepto de donde parte la disciplina de la iglesia. Y hay muchos hermanos que a veces se ofenden cuando el pastor le dice, hermano, venga, usted no está haciendo esto bien. O cuando otro hermano le dice, hermano, ¿usted no cree que eso es pecado lo que usted está haciendo? O cuando un hermano le llama la atención y le dice, hermano, ¿y usted por qué no vino? Y entonces la persona, la primera reacción que hace no es decir, oiga, sí, yo, ¿por qué no vine pudiendo venir? No, la primera reacción es, ¿por qué este hermano se estará metiendo en mi vida? ¿Y él acaso qué tiene que ver conmigo? Yo tengo mi vida como yo quiera. Los adultos necesitamos instrucción y corrección también, solo que no nos gusta. ¿Pero por qué no nos gusta? Porque volvemos a la Escritura dice que nosotros somos necios por naturaleza. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo contrario para dejar esa necedad con la ayuda del Espíritu Santo. Pero eso requiere orar, requiere leer la Biblia, requiere congregarse. Si se puede venir al seminario los sábados, al miércoles de oración.
Pero parece que a veces, hermanos, no vemos esta instrucción tan necesaria para nosotros. Pero que dice, pastor, yo tengo 50 años ya. ¿Qué instrucción ya? El loro viejo no aprende a hablar, pastor. Claro que sí aprende a hablar. Sino que diga alguien aquí que el Señor lo haya llamado ya adulto. A ver si el loro viejo no aprende a hablar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que esto no es un esfuerzo humano, hermanos. Esto lo hace el Señor. Porque Abraham no tenía 5 años cuando el Señor lo llamó. ¿Había pensado en eso? Eso es una bendición, hermanos. Claro, recibir la instrucción cristiana desde niño es una bendición. Pero si usted no la tuvo, agradézcala al Señor que ahora la tiene. Y compórtese humildemente, porque además nos cuesta mucho, cuando alguien lo corrija, cuando alguien le llame la atención, cuando alguien le diga, hermano, yo creo que la cosa es como por aquí, no por allá. Porque eso es una bendición. Para eso nos pone el Señor el uno al lado del otro, para que nos exhortemos en amor, para que podamos consolarnos y alentarnos los unos a los otros, como dice la Escritura, cuando habla de la segunda venida del Señor. Aliéntense unos a otros con esas palabras. Ese es mi deber como cristiano. Pero a veces parece que yo lo tomo como una intromisión. Como que, ¿y el pastor por qué me está preguntando a mí esas cosas? Porque es su deber. Y porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Y nos va a decir, ¿y usted por qué no le dijo a ese hermano que estaba pecando? Eso es instrucción. Claramente todo esto, hermanos, debemos hacerlo en el amor de Cristo, reconociendo que todos somos pecadores. Que todos aquí somos pecadores. Pero que no por eso debemos dejar pasar por alto nuestro pecado. Ah, no, como todos somos pecadores, entonces, pastor, pues, ¿con qué cara le voy yo a decir al hermano que está pecando si yo también peco? Pero eso es lo que nos manda la Biblia. A enseñarnos, a exhortarnos. Sabemos que esto está en un contexto muy particular del apóstol Pablo hablando a Timoteo, pero el principio se aplica a nosotros hoy también. A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. La Biblia es útil para todos en estas 4 cosas porque la Biblia no pone una restricción para eso. No hay una edad en la que yo diga, listo, pastor, ya yo a partir de aquí, ya yo no tengo nada que aprender. Pastor, a partir de aquí, ya nadie tiene que reprenderme por nada. Pastor, a partir de aquí, ya nadie tiene que corregirme por nada. No, la Biblia no dice eso. Eso es la vida cristiana de principio a fin, porque si no la Biblia dejaría de ser útil. Y la Biblia es útil siempre, en todo momento de nuestras vidas. Eso, hermanos, es lo que nos dice la Escritura acerca de esas 4 cosas. Entonces dijimos que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero hay un segundo punto que vieron los reformadores también en su tiempo que tenía que ver con esto que acabamos de decir, y es el sacerdocio de todos los creyentes. Número 1, la centralidad y la utilidad de la Escritura. Número 2, que todos los creyentes somos sacerdotes. Vamos por favor a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Vamos todos allí hacia el final de nuestra Biblia. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro está después de Santiago. Al final de nuestra Biblia, después de Santiago. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura, hay un subtítulo que no es inspirado, pero que nos ayuda a entender un poco más sobre el tema, y dice, el pueblo de Dios. Vamos a leer los 2 versículos, 9 y 10, ¿por qué no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, hago énfasis ahí, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice la Escritura. ¿Qué encontramos aquí? ¿Dónde hice énfasis yo? Somos real sacerdocio, dice este pasaje de Primera de Pedro. Pero ¿cómo debemos entender ese asunto de que somos real sacerdocio? ¿Somos sacerdotes así como en el catolicismo romano? ¿Como somos sacerdotes como en el Antiguo Testamento? ¿En qué sentido el creyente es un sacerdote? En primer lugar, el creyente es un sacerdote porque él debe rendir culto a Dios. Y esa es la primera cosa. Y eso fue lo que vieron también los reformadores
pensando en este asunto de la educación. El creyente debe rendir culto a Dios, pero no como rinde un culto un sacerdote que quiere ser como un mediador entre Dios y el hombre. No, nuestro mediador es Cristo. Y nosotros rendimos culto a Dios a través de Él. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, y además, no solo eso, sino que aquí la Biblia dice que nosotros fuimos un pueblo adquirido por Dios, haciendo una analogía también al sacerdocio del Antiguo Testamento. Eran personas escogidas especialmente para ese servicio. Cada creyente fue escogido de manera especial para servir a Dios. Por eso somos, en ese sentido, sacerdotes. Y tiene un propósito esa escogencia, dice aquí, final del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la tarea de nosotros como sacerdotes. Que cada creyente sea un sacerdote implica que cada uno debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó. Si usted se pregunta, Señor, bueno, tú me llamaste, gloria a Dios, ¿pero para qué? Para que anuncies sus virtudes, para que proclames el Evangelio. Por eso una educación, hermanos, que está de acuerdo con la palabra de Dios, lo primero que hace es eso. Eso es lo primero que hace. Es decir, nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, y a partir de eso hacemos todo lo demás. Pero no podemos invertir las prioridades. No podemos dedicarnos a todas las cosas del mundo y olvidarnos del Señor. Él es el centro de toda verdadera educación. Es el Señor Jesucristo, hermanos, el que debe tener toda nuestra atención primero para que podamos entender luego todo lo demás. ¿Y por qué es importante este concepto del sacerdocio de todos los creyentes? Porque si nosotros tenemos una comunión adecuada con Dios, quiere decir que cada uno de nosotros es responsable. Y eso es algo que la verdadera religión, el cristianismo bíblico, siempre ha levantado como bandera. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables delante de Dios. Y por eso somos responsables de conocer lo que está aquí. Yo no le puedo achacar eso a otro. Yo no le puedo achacar a otro el hecho de que no desarrolle mis dones, el hecho de que no adore a Dios como debo, el hecho de que no conozca todo lo que pueda conocer acerca de Él. Eso es mi responsabilidad. Claramente ahí entran a jugar muchos factores, pero la responsabilidad primaria es mía. Yo no me puedo excusar, hermanos, por no hacerlo. Y nosotros, como cristianos, tenemos que reconocer que la Biblia es nuestra norma, no solo aquí, porque aquí parece que todos lo entendemos, ¿no? Los domingos en la mañana venimos todos, nos saludamos, muy amables, muy chévere, pero cuando salimos de esa puerta, también somos cristianos. Y mucha de la corrupción, hermanos, que nosotros vemos hoy, por ejemplo, tanto en las instituciones educativas como en muchos otros lugares, tiene que ver precisamente con que hemos abandonado estos principios. Por eso tenemos malos ciudadanos. Por eso hay gente que da rienda suelta a su violencia, como hemos visto lamentablemente en los últimos días. Por eso es que nosotros también vemos la degradación de nuestra sociedad en términos morales, sexuales y etcétera. Hace poquito veía que en Estados Unidos en este momento están con el récord de enfermedades venéreas más alta de toda la historia. Imagínense. O sea, esto lejos de mejorarse, va empeorando en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque hasta que la gente no se arrepienta, no se va a poder corregir lo que está torcido. Hasta que nuestro sistema educativo no entienda que si siguen sacando a Dios, van a seguir pasando las cosas que pasan, eso no va a mejorar. ¿Creen que la solución es continuar sacando más a Dios de las aulas de clase? Al contrario, hay que meterlo más. Porque entre más lo saquen, más problemas vamos a tener. Pero el corazón de piedra del inconverso, hermanos, no puede ver eso. No puede verlo. Y nosotros tenemos que reconocer, queridos hermanos, que es el Evangelio como fuente moral, sí, pero también como el marco completo de nuestra vida, el que nos permite avanzar en el desarrollo nuestro como personas aquí en un mundo donde tenemos que seguir normas. Porque el inconverso es rebelde por naturaleza. Y nosotros, con nuestro remanente de pecado,
a veces también lo somos. Por eso el libro de Proverbios dice, corrige a tu hijo. Por eso dice la Escritura que si un niño se queda sin reprensión, avergonzará a sus padres después. Pero vaya y diga eso en un colegio, hoy. Reprenda a su hijo. No, es que a los niños no se les puede decir eso. Le caen todas las instituciones del Estado si usted, mejor dicho, llega a tocarle un dedo a ese niño. Pero si la Biblia me dice que algunas veces esa reprensión es necesaria, estamos hablando de la reprensión física también, es necesaria. Porque si no, la Escritura no me lo diría. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender cómo debemos educar a nuestros hijos. Y no es tarea fácil, sino que lo digan aquí los que son papás. No es tarea sencilla. Pero eso no quiere decir que debamos abandonar la tarea porque se me arruga el corazoncito cada vez que lo tengo que reprender. No podemos. No podemos, hermanos. Y por eso es interesante esta cuestión del sacerdocio de todos los creyentes, porque precisamente cuando nosotros vemos que somos adquiridos por Dios especialmente, que somos pueblo de Dios, debemos actuar como pueblo de Dios en todas las esferas de nuestra vida, no solo aquí. No solo aquí. Hermanos, ¿cómo logramos nosotros eso? Volvamos a la Biblia. Volvamos a la Escritura, tanto en la casa como en el colegio, como en todas las áreas de nuestra vida. Volvamos siempre a la Escritura. Porque si ellos, por ejemplo, los reformadores, consideraron que la Biblia era necesaria para todos los demás conocimientos, ¿no vemos nosotros eso hoy también en nuestras vidas 500 años después? ¿O no nos ayuda a nosotros la Escritura a comprender mejor el mundo? ¿A ver el mundo como debemos verlo? Yo creo que sí. Porque es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que si yo tengo el entendimiento entenebrecido, no voy a poder ir a Dios, primero. Y segundo, no voy a poder pensar rectamente. El inconverso, hermanos, no puede pensar rectamente. Parece que hubiese muchachos súper hábiles en álgebra, en otras cosas, en un montón de cuestiones. Pero se van a perder si no se arrepienten y creen en el Evangelio. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que el mundo no quiere escuchar. Que si el Evangelio no ordena sus pensamientos, el resto no sirve de nada. No sirve de nada. Es el Evangelio el que debe dar un norte a la vida de nuestros hijos. Más que ser exitosos, más que ser los mejores en deportes, más que ser los primeros de la clase, el que da el norte es el Evangelio. Si mi hijo no cree, si mi hija no cree, ese es el principal problema que tiene, no que saque malas notas. Claramente eso también hay que arreglarlo. Pero el primer problema es que no creen en Cristo. Y por eso ellos también deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Vemos nosotros, hermanos, lo importante de esto. Porque al final esto es lo que nos ayuda a ver, por ejemplo, la naturaleza y no decir, sí, la Pachamama. O ver la naturaleza y decir, pues qué bonita cómo se sostiene la naturaleza a sí misma. Es que la naturaleza es muy sabia. No, precisamente porque yo conozco la Escritura, puedo llegar a la conclusión correcta, y es que esa naturaleza que yo estoy estudiando en la clase de biología en el colegio es creación de Dios. O sea, completamente distinto, completamente diferente. Y así, hermanos, llegamos al último punto de hoy. Dice la instrucción en el hogar como el fundamento de toda la sociedad. Ya vimos la centralidad y la utilidad de la Escritura. ¿Sí? Vimos también la cuestión del sacerdocio de todos los creyentes y de cómo es importante que como pueblo de Dios nos conduzcamos de manera adecuada. Y tercero, estamos viendo aquí este tema que lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. La instrucción en el hogar como fundamento, ¿sí?, de nuestra sociedad. 2 Timoteo. Volvemos a 2 Timoteo, pero esta vez vamos a mirar los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de la segunda carta. Capítulo 3, versículos 14 y 15, que estaban antes de los que leímos al principio. Dice la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
¿Para qué nos pueden hacer para qué nos pueden servir las escrituras desde la niñez? Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, dice la Biblia. Ese es su propósito primordial. Para que el que la lea se enfrente con la escritura, se arrepienta de sus pecados y vaya a Dios por la obra del Espíritu Santo en su vida. Dice aquí el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, nuestros niños deberían saber las escrituras desde la niñez. Aprenderlas, estudiarlas, conocerlas. Pero no, a veces mandamos a los niños al colegio 10 horas al día y las 2 horas que lo tenemos en la casa queremos deshacer las 10 horas que le hacen en el colegio. Eso es difícil. Y es lamentable porque todos los hermanos no pueden tener a su hijo en un colegio cristiano, es la verdad. Es la realidad. Pero eso quiere decir que tenemos un doble trabajo en la casa. Que tenemos que deshacer muchas de las cosas que aprenden y enseñarles otras. Pero si nosotros como papás somos perezosos en eso, hermanos, imagínense el daño que les estamos haciendo. Imagínense el daño que les estamos haciendo. Un pastor decía que nosotros le enviamos nuestro hijo al César y después nos sorprendemos cuando nos lo devuelven así, tal cual como un romano. Pero si se lo estamos dando a ellos, nosotros tenemos que reconocer el riesgo que estamos corriendo. Y tenemos que estar ahí, alerta, hermanos, con todas las cosas de nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque inclusive nosotros estamos expuestos a esas influencias. Y no vamos a decir que todo lo que les enseñan en el colegio es malo, porque ya hemos visto que no. Hay cosas que se aprenden y que son buenas para ellos, ante los ojos de Dios. Pero no podemos desconocer que la instrucción primaria está en la casa. Lo que hace el colegio es complementar lo que nosotros deberíamos enseñar en casa, pero no tener el grueso de la educación de nuestros hijos. Porque no tenemos ningún control sobre eso. Y nuestros hijos también tienen que saberlo. Por eso es que nosotros no podemos convertir el colegio en la meta suprema de nuestros hijos. Porque hay papás que le hacen ver el asunto hacia sus hijos. Como que si te va bien en el colegio, eso es todo lo que yo demando. De ahí para allá puedes hacer lo que quieras. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Fíjense que aunque el apóstol Pablo dirige esas palabras a Timoteo en un contexto particular, aplica para todos los cristianos. Desde la niñez, las sagradas escrituras, eso es lo primero que un niño debería aprender. Y hablo del deber ser, porque no es lo que siempre pasa. Y damos gracias a Dios por aquellos que tenemos a los hijos siendo ya creyentes. Pero piense, por ejemplo, en los hermanos que sus hijos ya están grandes y se convirtieron al Señor después de que sus hijos ya los habían criado, ya los hijos se habían ido de casa y nunca pudieron instruirlos en el Evangelio. Pero hermanos, si tenemos esa oportunidad, aprovechémosla. Aprovechémosla porque eso es de gran estima. Si yo estimo que esa obra preciosa del Señor en mi vida es tan preciosa, ¿cómo no voy a desearla para mis niños, para los jóvenes de la iglesia, para los hermanos que llegan nuevos aquí, para los que ya tenemos 50 años aquí? En fin, yo debería desear eso para todos los hermanos de la iglesia, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Un ejemplo claro de lo que sucedió en la época de la Reforma es que a mediados de 1500 surgen esas primeras escuelas públicas, y no solo públicas, sino obligatorias. Obligatorias. No eran solo públicas, eran obligatorias para las personas en muchos lugares, y eso lo impulsaron los reformados. La escuela pública y obligatoria en su tiempo. Y luego se dieron cuenta de que había otras instituciones, sí, que podían servir para esa enseñanza. Y se estudiaban idiomas, latín, griego, hebreo. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque así estaba escrita la Escritura. Y claro, otros textos clásicos e importantes para la formación. Pero ¿cuántos niños de los que están aquí me pueden decir que han aprendido latín en el colegio? ¿Cuántos de los que son mayores vieron algo de latín en el colegio? Tranquilo, no me levanten la mano porque de pronto van a pensar que son muy viejos. Pero era así. Entonces lo que se veía antes en el colegio es lo que vemos ahora en el pregrado. Y lo que antes se veía en una carrera de ese nivel es lo que vemos ahora en la maestría. Es decir, como que vamos retrasando cada vez más la educación. Como si la gente no fuese capaz de entender estas cosas. ¿Pero por qué? Porque su propósito primordial era dirigir a la gente a la escritura en el colegio.
y después todo el resto. Aquí no, aquí hacemos lo contrario. Y eso, hermanos, debería ponernos a pensar en la educación de los muchachos que tenemos aquí y en la propia nuestra, en nuestra propia educación. Hermanos, el conocimiento no era mal visto entre los reformadores. No solo, es decir, obviamente no el conocimiento bíblico, sino de todo lo demás, las artes, la filosofía, ¿sí? Los oficios, eso no era mal visto. Todo lo contrario, se impulsaba. ¿Pero por qué? Por una concepción de que el trabajo honraba a Dios. Por eso cuando yo pienso en mi trabajo, hermano, yo tengo que decir, yo no puedo estar quejándome de mi trabajo, todo el tiempo ahí quejándome. Como el compañero que tengo al lado, es que este trabajo, es que este jefe, es que este horario, es que el trancón, es que esta oficina, es que hace mucho frío, es que está lloviendo, es que hace calor. Y usted escucha a la gente quejarse por todo, hermano, por todo. Pero ¿acaso el Dios en el que creemos no es el que controla la lluvia y el sol? Dios no es el que me ha puesto en el trabajo que tengo. Dios no es el que me ha dado los compañeros de trabajo que tengo que además pueden ser una oportunidad para compartir el Evangelio. Así es que tengo que ver yo las cosas. Pero si la Biblia no es el centro, yo comienzo a divagar, hermano. Y me comienzo a comportar como si no tuviera a Dios, como si estuviera sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso no puede ser. Mi mayor anhelo, hermano, debe ser amoldarme a la estatura de Cristo, si soy un verdadero creyente. Y hacia allá debemos llevar a nuestros hijos. Hacia allá vieron los reformadores que había que llevar al pueblo que los rodeaba y que estaba en la ignorancia, a conocer más a Dios a través de su palabra y en la mitad de todo eso adquirir muchos más conocimientos. Porque eso es una bendición para nosotros los creyentes. Veamos Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. El libro de los Salmos capítulo 1 tiene una de las declaraciones más preciosas en cuanto a este tema de la centralidad de la Escritura y de nuestra responsabilidad delante de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2. Leamos desde el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es el principio, hermanos. ¿Durante cuánto tiempo dice aquí que deberíamos meditar en la palabra de Dios? De día y de noche. De día y de noche. ¿Eso qué es? Todo el día. Todo el tiempo. Deberíamos meditar en la palabra de Dios todo el tiempo de nuestras vidas. ¿Y dónde empieza eso? En la casa. No necesariamente usted tiene que estar sentado con su hijo con la Biblia abierta todo el día. Ahí. No, no se trata de eso. Pero se trata de que usted lo instruya bíblicamente, de que usted lo corrija bíblicamente, de que claramente ore con él, de que lean la Biblia juntos, de que le escuche un sermón en la casa. Pero parece que yo me imagino que para un niño que no tiene eso en su casa y luego llega el domingo y ve al papá aquí o a la mamá así muy bien puesto y dice, pero mi papá es así aquí y en la casa es otra cosa completamente distinta. Y eso lo vieron los reformadores también. Y por eso ellos hicieron tanto énfasis en la piedad vivida en la casa, en la adoración familiar en la casa, en la lectura de la palabra en la casa, en que usted le hable a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde está, hermanos, esa verdadera riqueza. Pero resulta que en el mundo actual le hemos delegado la instrucción moral y espiritual de nuestros hijos a otro, sabiendo que eso es lo más importante de su vida. No se lo podemos dejar a otro, hermano. Esa es nuestra tarea como cristianos. Nuestra tarea como cristianos. La Escritura dice que debemos hablar la palabra de Dios estando en la casa y andando por el camino y al acostarnos y al levantarnos, dice Deuteronomio. Que desde el Antiguo Testamento hasta el último versículo de Apocalipsis, esa es la norma. Porque así nosotros vamos a garantizar que estamos haciendo el mejor trabajo posible con nuestros hijos. Y esa gran influencia de la Reforma Protestante, aunque se desdibujó en muchos países, sigue vigente hoy. Y nosotros deberíamos mantenerla vigente porque es la manera en que esos niños van a ser criados en el temor de Jehová. Esa es la manera.
La verdadera iglesia de Cristo, hermanos, a lo largo del tiempo, ha comprendido cuál es el principio y la finalidad de toda sabiduría. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, el temor a Jehová, dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el libro, de Proverbios. Y esa es la realidad. Ese es el temor. El temor de Jehová es lo que va a hacer que esos niños puedan ser verdaderamente sabios. Eso quiere decir que por muy buen estudiante que sean en el colegio, si no tienen el temor de Dios, son unos necios. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras la Biblia. Si no tiene temor de Dios, usted es un necio, por mucho que sepa. Esa influencia, hermanos, de la Reforma Protestante debe estar viva en nuestras vidas hoy, porque es influencia de la palabra de Dios. Ellos no sacaron eso de la nada, como estamos viendo, eso está aquí. Pero vamos nosotros a la Biblia para ver cómo es que tenemos que educar a nuestros hijos. Esa tarea la tenemos nosotros también como padres, como maestros de escuela dominical, como predicadores. Esa es la tarea que tenemos. Hermanos, piense en eso como lo único que tiene consecuencias eternas en la vida de esos niños y de esos jóvenes. Si es ingeniero o mecánico o periodista o diseñador, eso es secundario. Lo primordial es su vida eterna. Hermanos, pensemos en eso. Pensemos en eso porque para mí, para usted, ha sido un gozo conocer al Señor. ¿No cree que para su hijo también lo va a hacer? Claro que sí. Y esa es la esperanza y ese es el deseo de todos nosotros como iglesia. Que podamos como sociedad ver que si no tenemos al Señor ahí en la mitad, estamos haciendo tiros al aire. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad que la iglesia de Cristo ha defendido por toda la historia. El mismo libro de los Salmos nos hace otra pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, no con aprender matemáticas. Es la realidad. El niño va, como dice aquí, a limpiar su camino, el joven va a limpiar su camino guardando la palabra de Dios. Y él va a poder aprender todas las demás cosas con la ayuda del Señor, claro que sí. Deberíamos impulsarlos a que sean buenos deportistas, buenos estudiantes, a que sirvan en la iglesia para el Señor. Pero lo primordial es que guarden la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué queríamos pensar en estas cosas con este mensaje? ¿Qué nos llevó a pensar en esto? Primero, porque nosotros debemos darle a gloria a Dios con todo lo que hagamos, dice la Escritura. Con todo lo que pensemos, con todo lo que digamos. Hacer todo para la gloria de Dios, incluyendo la educación de nuestros hijos, la educación de nuestros jóvenes y nuestra propia educación. No por vanagloria, no para que digan, uy, qué estudiado es ese pastor, uy, qué estudiado es ese hermano. Es para la gloria de Dios. ¿Estamos claros en eso? Hermanos, así como los reformadores vieron que había que fundamentar la educación de los niños y los jóvenes en la palabra de Dios, todo conocimiento, como les decía hace un momento, debe estar subyugado a ella. Nosotros queremos eso para nuestros hijos y adolescentes, queremos eso para los muchachos de nuestra iglesia, queremos eso para nosotros. Si de verdad lo deseamos, hermanos, que tengan una perspectiva sólida, pidámosle al Señor que nos ayude en esa tarea. Y los invito a que en este momento le pidamos al Señor que nos ayude a poner la Biblia y a Él en el lugar que le corresponde, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás, de nuestros hijos, a señalarles que ese es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, todo. Todo, absolutamente todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, si hay alguien aquí hoy que dice, pastor, mire, yo la verdad como que no había entendido muy bien eso. Yo no había visto la importancia de tener al Señor en el primer lugar, a su palabra como mi norma de fe y conducta. Hermano, gloria a Dios, hoy es el día para empezar. Nunca se está muy viejo, nunca se está muy joven. La Biblia dice, aprende de mí desde la niñez. ¿Pero por qué? Porque ella nos señala al Señor Jesús. Nunca es tarde. Mientras haya aliento de vida, hermanos, no es tarde. Y hoy podemos acudir al Señor en oración, pedirle perdón por nuestros pecados y caminar conforme a esta norma. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a orar, hermanos, para terminar.